a Diario de Cuba. Hoy hablamos de La Noche Eterna, un largometraje dirigido por la artista cubana Coco Fusco, que está con nosotros ahí conectada, que se basa en el testimonio del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, que también está conectado con nosotros, por ahí lo vemos, quien fuera condenado a 6 años de prisión cuando él tenía 18 años. Esto fue en 1974 por escribir un poema que no fue bien visto por las autoridades en ese momento. Este largometraje se estrena hoy, 7 de febrero, en la Bienal de Sharjah 2023, en Dubái, en Emiratos Árabes. Entonces, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda hoy en este estreno. Quiero empezar, bueno, gracias por estar con nosotros, que sé que están corriendo en miles de cosas. Entonces, empiezo con Coco, si les parece, preguntándole cómo surge esta colaboración con Néstor. O sea, cómo ustedes se ponen de acuerdo para reflejar algo tan fuerte, tan íntimo en un largometraje, y cuáles son los principales retos que tú te encontraste a la hora de dirigir este largo. Bueno, primero yo he hecho otros videos cortos que abordan el tema de la relación entre los poetas y el Estado de Cuba. Hice un pequeño trabajo sobre Arenas, otro sobre Padilla, otro sobre María Elena Cruz Varela. Entonces, era un tema que me interesaba ya. Y yo leyendo así un día, encontré una entrevista con Chema Castiñeda, una persona que yo no conocía, en donde él hablaba de, por un lado, de que él había estado con Néstor en la cárcel en Ariza, que ellos habían creado como una especie de escuela secreta en donde intercambiaban conocimientos entre los ilustrados que estaban allí, y también que habían creado un cine. Y yo me quedé fascinada con esa idea. Y entonces, como yo sí conocía un poco a Néstor, me acerqué y le pedí permiso, ¿no?, para trabajar el tema, y muy amablemente cooperó. Y bueno, la primera parte del trabajo de investigación fue una entrevista muy larga que hicimos con Enrique del Risco, que también trabajó en el guión, y Gianni Pavón, que nos sentamos un día en un taller y filmamos a Néstor durante como 8 horas, y él nos hizo el cuento básicamente de su vida completa, entonces, para darnos un contexto, ¿no?, de cómo, o sea, porque no es el único poema que él escribió de joven. No fue, o sea, fue la confrontación y la experiencia tal vez más traumática, Néstor puede comentar, con las autoridades, pero no fue la primera confrontación con las autoridades. Y entonces nos hizo entender, ¿no?, cómo enmarcar esta experiencia dentro de Ariza en relación con el resto de su vida en Cuba. Uh-huh. Y de allí empezamos a trabajar el guión, consultando siempre a Néstor en cada etapa. Néstor, quiero preguntarte, o sea, tú viste el largometraje ya, Sí, lo vi. ya tú lo viste, tú Sí. participaste también, ellos estaban todo el tiempo preguntándote sobre el tema. O sea, ¿qué tan real te pareció cuando ya lo viste en pantalla? Porque al final es algo reflejo de tu vida, ¿no? ¿Qué tan real te pareció? Bueno, inmediatamente después que yo vi el documental, enseguida yo le comenté a Coco las impresiones, primeras impresiones, ¿no? Porque las impresiones van cambiando, y yo lo he visto más de una vez, por supuesto. Eh, la primera impresión que me dio fue cómo se había podido captar, no solamente, es decir, como elementos muy básicos, porque por ejemplo, la recreación del comedor, que fue tan importante para nosotros, el comedor era donde Chema y yo nos sentábamos y algunos otros presos a escribir. Lo que éramos escritores, teníamos una especie de peña literaria no oficial allí en el comedor, y el comedor está reproducido de una manera muy realista, digo yo, ¿no? Es decir, da la sensación que nosotros tuvimos al estar allí. Lo mismo con lo que se llaman las vilayas. Las vilayas es el espacio entre dos literas, en el medio. Estas dos personas que duermen y viven aquí, y estas dos personas que viven aquí, tienen que confiar mucho unos en otros, porque cualquier tipo de cosa puede pasar en ese espacio, ¿no? Es decir, desde ataques hasta cualquier otra cosa. Y también las clases famosas que se daban en la prisión, que incluían clases de idiomas o de historia, inclusive de psicoanálisis, porque había doctores y médicos, ingenieros, había personas que eran abogados y especialistas en literatura alemana, por ejemplo,
Y ahí, en esas literas, en distintas literas, entre dos literas, esas vilayas se daban esas clases. Es decir, había que tener mucha confianza. Esa atmósfera está muy bien dada con pocos elementos. A mí me recordó un poco de la película de Von Trier que se llama Dogville, que con pocas cosas se da un mensaje visual muy poderoso. Yo creo que eso lo logra. Para mí es muy, muy fiel a la atmósfera y al ambiente, a los ambientes. Inclusive, el más simple de todos estos escenarios es el cine mismo. Y por alguna razón, el cine tiene en un lugar ahí, esos dos lugares que son como las gavetas, las celdas de castigo donde metían a las personas. Yo viví durante 6 años, durante 5 años, viendo este tipo de cosas. Y a mí me pareció absolutamente natural. Así que sí, yo creo que a Chema también. Y por cierto, el hijo de Chema también vio la película, el largometraje de Coco, y yo hablé con él. El hijo de Chema ahora tiene, no sé, 33 años, pero cuando pequeño visitaba la prisión, perdón, este no es el que visitaba la prisión. Cuando pequeño, el padre le hacía todos estos cuentos a este niño. Había una atmósfera en esa casa que yo visité también en Miami, donde este niño vivió continuamente bombardeado por estos cuentos. Quiere decir, él tenía una imagen mental de estas situaciones, y cuando habló conmigo me dijo que a él le había parecido algo totalmente, que había completado la imagen de su vida que su padre le había dado. Así que yo creo que es muy difícil lograr esto. Tony trabajó en la filmación, él estuvo ahí, sí, y su voz sale en algunos momentos, y incluso él sale como extra. En un momento de la película porque éramos pocos y todo el mundo tenía que hacer 5 trabajos, ¿no? Sí, sí, pero sí, él sí estuvo ahí. Yo me acuerdo, Coco, hablamos hace un año y tú ya me estabas comentando de esta idea. O sea, imagínate todo el tiempo que ha tenido que pasar para que todo se materialice. Son 2 años de trabajo. Fueron 2 años de trabajo. Filmamos, porque el primer año fue para la parte de investigación, el desarrollo del guión con Enrique y con la ayuda de Néstor. Después todo el trabajo que yo hice con David Leitner, que fue el coproductor y el director de fotografía, que estudiamos las palabras, pero entonces hay que convertir una serie de palabras en escenas y de las escenas en tomas, ¿no? Y decidir cómo y cuándo, sabiendo que no teníamos tantos recursos y que el desafío más grande era que no estábamos en Cuba y que no íbamos a poder ir a Cuba y que no íbamos a poder tener acceso al paisaje cubano, a los cielos, y había que buscar la manera de crear el sentido de estar ahí sin estar ahí. Y eso fue lo más difícil de todo. Fue un trabajo muy detallado, e incluso después de filmar las partes dramáticas, que es el guión que hicimos con Enrique, yo empecé a estudiar lo que teníamos y me parecía que el trabajo iba a parecer demasiado como si fuera una obra de teatro, porque todo era encerrado, porque como no estábamos en Cuba, había paredes por todos lados, porque no podías tener una toma donde veías la calle, Claro, ¿no? claro. Y que faltaban elementos que uno esperaría ver en una película, como tomas del cielo o de la calle, o lo que llaman en inglés los cutaways, ¿no? O los establishing shots, ¿no? De una imagen de la entrada de Ariza. Eso no lo tenemos. Incluso yo me metí en Google Maps para ver bajando allí si se podía ver, y lo único que salía de Ariza era una calle con un letrero que decía Ariza, pero eso no iba a ser suficiente. Entonces empecé a pensar en otras maneras de marcar el material y el drama que teníamos, y una cosa que me parecía súper importante era que Néstor está vivo y en ese momento Chema también, ¿no? Y que yo no quería perder la oportunidad de incluir a las voces de estos personajes, o sea, que un elemento de la realidad, pero también que son cada uno es un personaje interesante delante de la cámara. Los dos son artistas, ¿no? Y que tienen una manera muy creativa e imaginativa de narrar sus experiencias, que a veces
es lo que falta en un testimonio. Un testimonio de un expreso puede ser muy conmovedor por los traumas que cuenta, pero eso no necesariamente llega a la literatura. Ahora, al contraste, me encuentro con un actor que me está hablando de cómo dramatizaba la experiencia y cómo trabajaba con otros dentro de la cárcel. O sea, que siguió siendo actor, siguió siendo un ser creador dentro de la cárcel. Y Néstor, que estaba escribiendo poesía ahí y que ha narrado su experiencia de una manera más literaria después de estar allá. Y bueno, esto hay que incorporar, ¿no? Y después de eso empecé a buscar otro material histórico que podía ilustrar un poco el entorno cubano, como películas. Hay una película de ficción, Ustedes tienen la palabra, que fue hecha al principio de los años 70, que yo cito allí, que es la única película en la historia del cine cubano que habla de los rebeldes, los, entre comillas, contrarrevolucionarios, y que muestra un escenario de un proceso, ¿no?, contra estos campesinos, entre comillas, contrarrevolucionarios. Y también hay material de archivo que complementaba lo que se narraba dentro de la historia, que era la criminalización de la religión, el ataque contra los evangélicos, esas cosas y también saqué un discurso de Fidel en donde habla con muchachos de la edad de Néstor cuando Néstor estaba en la cárcel, ¿no? Hablando peste de los padres y básicamente diciéndole a los muchachos que ellos no deberían de hacerle caso a los padres, seguir la línea de los padres, porque los padres habían crecido en el capitalismo y eran burgueses y que no entendían, y etcétera, etcétera. Entonces busqué la manera de incorporar esas cosas, y también Néstor y Chema, los dos contaron, me hablaron de las películas que ellos veían en la cárcel cuando tuvieron el cine, ¿no? Y que, bueno, como la película Attentat, de esta película checa, películas soviéticas de la época, y logré encontrar pietaje de estas películas para poder crear dentro de mi trabajo la escena que los presos veían en esa época, ¿no? Y también para subrayar algo que me parecía temáticamente muy importante, que es que la cárcel, o sea, el encierro, como dice el actor al principio, ¿cómo imaginar el encierro, ¿no? Que tal vez sea lo más difícil de entender para alguien que no ha tenido esa experiencia. Ese encierro se rompe dentro de la mente de un preso a través de la imaginación. Es la única manera de salir, de escapar de esa realidad, es a través de tu cerebro, y hasta cierto punto también con la pantalla cinematográfica, que eso explica la atracción, ¿no? Entonces yo quería hacer ver eso, que la sobrevivencia elemental del alma de cada preso dependía de su capacidad de imaginar algo que no estaba delante de sus ojos, y que el cine también representaba esa manera de desahogarse. Hay tres personajes para nuestra audiencia que nos están viendo, hay tres personajes principales en este largometraje que tengo muchísimas ganas de ver. Un poeta recién llegado, Néstor, está un joven campesino evangélico y un actor que fue acusado de intentar asesinar a Fidel Castro, y ellos empiezan a construir este imaginario. Entonces, en la vida real, Néstor, yo vuelvo a ti para preguntarte, ¿esto fue lo que te salvó realmente? ¿Tú cómo recuerdas estos años? ¿Y cómo saliste, cómo entraste y cómo saliste? O sea, ¿cómo fue el Néstor que entró y cómo fue el Néstor que salió? Bueno, yo era una persona, yo creo que distinta, bastante distinta al común del estudiantado, digamos, de un preuniversitario cubano, inclusive de una secundaria básica cubana en el 10º grado en San Alejandro. Ya yo tenía una cierta, no era conciencia política, porque esto es algo que se ha desarrollado últimamente, donde hay grupos en Cuba de lo que se llaman disidentes. En aquel momento ni siquiera ese era un concepto soviético, pero no cubano. Nosotros éramos nada más que personas que nos situábamos fuera de las organizaciones de masas, digamos, o de las instituciones. Y ya en San Alejandro me habían expulsado, todo por culpa de David Bowie, porque en esa época nos traían álbumes del exterior. Teníamos varios amigos, uno de ellos era un
holandés joven que venía como entusiasta de la revolución. Por cierto, venía siempre vestido de verde olivo, este muchacho joven con el pelo rojo. Y cuando se iba, decía, ¿qué ustedes quieren que traiga? Yo decía, una revista Circus, la revista Circus que traía las letras de las canciones que yo estaba oyendo, de Grand Funk Railroad o de mi favorito, Eric Clapton and Cream. Y yo me acuerdo que algunas veces este hombre me trajo algo nuevo, Pink Floyd, un álbum de Pink Floyd, yo lo vi por primera vez en el año 71 con él. En fin, esto inmediatamente empezó, además de las conversaciones con la familia con que yo vivía en La Habana, que era mi tío y mi abuela, empezaron a separarme a mí de la persona conformista que estaba en esa escuela, y de pronto me vi en una situación en que yo no aceptaba ciertas reglamentaciones, y por supuesto empecé a vestirme o a proyectarme de una manera que no estaba, pues sobre todo en el año 71, que es el momento de los hippies, es el momento de los grupos de hippies, de los chicos del crucifijo, de los chicos de la flor. Y en ese momento, ser un poquito raro, pues te podía buscar problemas bien graves. Es decir, me expulsaron ese día junto con un amigo mío muy querido, el mismo día a ambos. Entonces, ya desde ese momento, ya sin tú saberlo, se ha abierto un expediente de la seguridad del Estado. Yo le había dibujado unos crucifijos en un pullover, una serie de como 5 o 6 pullovers que se habían conseguido no sé dónde, una muchacha de los bajos de mi casa. Y cuando yo caí preso, eso fue a los 12 años. Y cuando yo caí preso en 1974 con 18 años y estaba en los interrogatorios con el interrogador, un teniente bastante bruto, él me dijo, pero ya llevas tiempo en esto. Es decir, te estamos siguiendo desde tiempo. Yo no, si no he hecho nada, yo lo que he hecho es escribir estos poemas ahora. No, 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 no. Y sacó un cartapacio. Imagínate a un niño de 18 años que le hagan esto, donde aparecían fotos de esos pulóveres con los crucifijos y claro, una gran firma abajo que decía Néstor, un niño inocente. Y entonces me di cuenta que tenía un expediente desde hacía mucho tiempo. Entonces, es decir, una persona que le pasan estas cosas, pues realmente, aunque tenga muy poca edad, reacciona. Y al reaccionar se convierte, bueno, en lo que ellos llaman un reaccionario. Reaccionario en realidad es una persona que reacciona ante las acciones del gobierno. Y por lo tanto, yo siempre me sentí separado, me sentí fuera de esa sociedad y cada vez más fuera de la sociedad. Por lo tanto, el que entró era esa persona. Pero el que estuvo ahí adentro, de pronto se encontró con los alzados del Escambray, que habían sido, estaban presos desde Isla de Pinos, desde el año 61. El que entró allí se encontró con Chema Castiñeira, que me habló de Convendit, de mayo del 68. Me habló de, la primera persona que me habló de Herbert Marcuse, Chema, que lo había leído. Y en Cuba había una edición del Hombre Unidimensional de Marcuse de los años 60, que había sido recogida y desaparecida. Y en los primeros pases que nos dieron antes de liberarnos, Chema me regaló El Hombre Unidimensional. Quiere decir, estas personas que estaban en la cárcel eran personas mucho más interesantes, más liberadas mentalmente, que las personas con que yo me encontraba afuera. Y por lo tanto, la cárcel, donde había abogados, como ya he dicho, estaba Otto Meruelos, el vocero de Batista, que era un gran intelectual, que ellos habían acusado de ser un esbirro y todo eso, pero que era una persona que influyó mucho en nosotros. Pues a mí me abrieron los ojos de una manera tan enorme que casi que era demasiado para un muchacho de esa edad. La primera visita que yo tuve con mis padres, cuando salía a la visita, yo le dije estas palabras a mi papá, teniendo, ya en Ariza yo tenía 19 años. Yo le dije a mi papá era del partido del G2 y uno de los 3 tipos que venían a buscar en un jeep a las 3 de la mañana para hacer operaciones ocultas. Eso era un trauma en mi infancia, en mi casa, porque mi papá se ausentaba debido a estas cosas desconocidas. Y le dije cuando vino a verme en esa primera visita, le dije, papi, si yo me imaginaba que había muchas cosas pasando aquí, ahora estoy totalmente convencido de que esto es un engaño y esto es uno de los crímenes más grandes que se han hecho. Papi, esto es tremendo. Tú estás metido en una cosa horrible. Y mi papá decía, todavía aquí vas a seguir con esto. Pero ese fue el verdadero momento en que yo me iluminé alrededor de personas que me habían contado, como el gallego López Pico, cómo era haber estado metido hasta aquí en la mierda de las aguas bañales que salían de las 4 circulares como castigo y haberlo dejado ahí 3 días. Y me dijo, Néstor, a mí me dejaron hasta aquí con la mierda 3 días. Entonces,
tu mente sufre una transformación y eso es lo que la cárcel me hizo, me liberó. La cárcel para mí fue un regalo. Todo lo que tú no podías entender ni saber en la calle, como se le decía, de pronto se hacía perfectamente transparente en la cárcel. Estoy viviendo como a través de ti una realidad que no me puedo imaginar. Porque, ¿sabes? Normalmente cuando hoy es prisión, es oscuridad, es tiempo perdido, es algo que quieres apartar. Y como tú me lo estás describiendo, es como luminosidad, aprender, conocer a personas que te ilustran en un montón de caminos, un montón de tipos, ¿no? Cine, política, literatura. Estoy un poco flipando, como dicen en España. Perdón, eso es la cárcel de Sí, 1974. claro. Sí, pero Hay una también es el diferencia. presidio político, es el El presidio presidio político. político, Claro. que es Sí. muy particular, o sea, por la gente que se encontraba allí. Es el presidio político que viene desde 1959, es decir, en el Sí. 59 la gran inteligencia, como se dice, la inteligencia cubana viene a la cárcel y ahí, bueno, ahí había, no sé, 4 dentistas en Ariza, había 7 médicos, es decir, era una gran pequeña burguesía cubana que tenía los medios de adquirir conocimiento y cultura que estaba allí. Así que no sé si eso todavía será así, pero me imagino que sí, porque ahora en la cárcel están todos estos intelectuales jóvenes y pintores y artistas como Luisma, que han caído en la cárcel, y en cada provincia debe haber tipos como ellos que han sido guardados. Un detalle en relación con eso, Hamlet La Bastida, que estuvo en el centro de detención de Villamarista en el verano del 2021, me contó que ese verano hubo un encuentro del CELAC, de todos los presidentes de América Latina, y fue cuando el presidente de Uruguay leyó las letras de Patria y Vida a Díaz-Canel, y que me dijo que el pasillo donde él estaba, al lado de su celda, siempre había un televisor y los guardianes de la cárcel dejaban andando los noticieros cubanos, ¿no? Del Estado cubano, y que en un reportaje sobre el evento del CELAC sale el presidente uruguayo diciendo esto a Díaz-Canel y no le lograron apagar el televisor antes de que eso se escuchara y que todos los presos empezaron a aplaudir al presidente de Uruguay. Entonces yo sí creo que todavía en las cárceles están llenas de gente que sí entiende. ¿Cómo no? Néstor, cuando tú sales de nuevo a las calles, ¿cómo es ese proceso de inmersión en un mundo diferente a lo que habías vivido hasta ese momento? Yo no estuve mucho tiempo en la calle. Yo salí un mes y un poquito antes. Yo viajé a Estados Unidos en mayo 17 por la noche, a las 9 de la noche, en un avión de Air Jamaica, de las líneas aéreas de Jamaica. En ese vuelo venía al lado mío Otto Meruelo, el vocero de Batista, y su esposa. Y bueno, y un avión lleno de presos, porque estaban sacándonos. Unos meses antes, aún estando en prisión, a nosotros nos daban fotocopias de las páginas del Miami Herald donde se discutía el asunto de Jimmy Carter y cómo se llama, y Fidel Castro, hablando de la liberación de los presos. Y cuando el primer grupo salió, entre ellos amigos míos, pues de la prisión, por supuesto vimos que era cierto, que era real, porque en la prisión no tienes la medida de cuán real es esto. Pero cuando yo salí, te digo lo que pasó. Yo salí, llegué a mi casa en Comanayagua, Las Villas, la antigua provincia de Las Villas. Llegué, yo no traía nada, no tenía matules ni nada, yo venía sin nada en las manos. Llegué allí, me bañé, comí, etcétera. Salí a ver unos tíos, vinieron amigos a verme, yo estaba libre por primera vez, me podían ver en libertad por primera vez en 5 años. Y inmediatamente esa misma tarde vinieron los reclutadores de la oficina del Servicio Militar Obligatorio. Entonces me llevaron a la oficina, yo tuve que llenar los papeles. Ya en ese momento, imagínate, yo con 23 años, en ese momento yo puse, yo soy un contrarrevolucionario, acabo de salir de 5 años de la cárcel, yo considero que las Fuerzas Armadas Revolucionarias son un organismo de control y de muerte y de asesinatos. Yo era woke en ese momento totalmente en el escenario cubano. Y entonces, pues, nada, al otro día me vinieron a buscar en un camión para llevarme a pelar. Quiere decir, ya esto era de la cárcel para el servicio. Lo que quería decir es, vete, ¿no?
Es decir, tú tienes todas las oportunidades para irte ahora, vete. Entonces mi papá, que ya no era del partido porque lo habían expulsado después de mi prisión, pero que todavía era un hombre del gobierno, mi papá me dijo, no, 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 tienes que irte, tienes que irte. Mi papá mismo me dijo, tienes que irte. Imagínate. Entonces yo dije, bueno, pues me voy. Y ahí comenzó en un mes los preparativos, yendo a La Habana, vendiendo ropa, vendí abrigos que me mandaban mi familia de Estados Unidos, de aquí, de California, de Huntington Park. Aquí han muerto todos mis tíos ya, pero aquí vivían. Y aquí fue donde llegué, a ellos llegué. Y vendí mis jeans, que en ese momento costaban 800 pesos cubanos, que era una fortuna, eso es del año 74. Y así me quedé en hoteles para no molestar ni comprometer a mi abuela y a mis tíos en La Habana. Y así empecé a ir al laguito, que era en aquella época, y me metí todo ese mes sin poder estar realmente con mi mamá, que murió unos años después y nunca más nos vimos. Pero no tuve mucha oportunidad de estar con mi familia y inmediatamente ya me llegaron ellos querían, como ahora, que ellos están buscando padrinos y agilizando el proceso de vaciado de Cuba, ¿no? En ese momento fue otro de esos momentos de vaciado, ¿no? Porque 3.600 personas creo que fueron, es un número importante por una nación que tenía en aquel momento 10 millones de habitantes. Y hoy en día 10.000 personas al mes es un sangrado de una nación. Y ese sangramiento, como si fuera una sanguijuela con la que se saca la sangre podrida de esa sociedad enferma, yo fui uno de esos, a mí me sacaron de allí inmediatamente, rápido, y cuando vine a verme estaba ya en un avión y volando y llegando a Estados Unidos. Así que no fue mucho lo que yo no vi mucho. No. ¿En esto has regresado a Yo Cuba? regresé en el año 2016 y escribí un libro que se llama ¿De dónde son los gusanos? Sí, nos coincidimos allá. Y Y ahí nos vimos, fue, Así, ahí, exacto. ahí vi a Coco y a su hijo, los vi en La Exacto. Y Habana. estaba yo haciendo un trabajo con Sandra Ceballos en Aglutinador y vino Néstor. Coco, ¿qué esperas de la presentación de este largometraje hoy? O sea, ¿cuáles son tus expectativas? ¿A dónde esperas llegar con esta historia? Mira, yo primero espero tener público, pero yo creo que sí va a tener público. Espero que la historia se entienda bien. O sea, yo tengo que ser realista. Yo vivo en Estados Unidos, mi trabajo es visto por gente que no está pendiente de lo que sucede en Cuba todos los días. Es el público real en el mundo, ¿no? O sea, Cuba es un país pequeño con mucha, o sea, que le interesa el símbolo de Cuba a mucha gente, pero conocimiento profundo muy pocos tienen. Y sobre todo en el mundo del arte, muy pocos tienen. Entonces, yo estaba editando y creando a base de ese desafío, ¿no? De cómo hacer comprender una situación que para algunos es tan familiar y tan particular, cómo llevar eso a un nivel un poco más universal para que otros puedan entender. Y eso es lo que quiero yo ver hoy, hasta qué punto se entiende esa situación. Y también es un diálogo intergeneracional a estas alturas, porque estamos hablando de una experiencia de los años 70. Y mira, los actores que trabajaron conmigo, que los tres hicieron un trabajo tremendo, me parece, pero los tres me dijeron, ellos de cárcel no sabían nada, no habían estado en una cárcel en Cuba, no sabían nada de las cárceles de Cuba, de eso no se habla en la escuela, las familias no se atreven, si tú no tienes familia o gente cercana presa, tú no vas a saber de las cárceles en Cuba. El Estado oculta todo, enmascara todo. Los grupos de derechos humanos internacionales no pueden entrar a Cuba para hacer reportajes sobre esa situación. Y como he dicho varias veces, el cine cubano no tiene un género de cine sobre la experiencia carcelera que tiene el cine americano, lo que nosotros llamamos de jailbreak films, todas estas películas sobre los presos que se escapan y que sueñan y que esto y el otro. Eso no existe en Cuba y no existe por una razón. O sea, tampoco hay poco pietaje también en los archivos de que demuestra lo que es un proyecto de reeducación o un campo laboral. Son temas tan sensibles políticamente que el Estado cubano ha hecho todo para enmascarar, para no mostrar. Entonces hay como un hueco en la imaginación colectiva que hasta ahora, hasta hace poco, se ha quedado, lo que nos queda son testimonios básicamente escritas, ¿no? Pero la visualización es lo que nos falta. Entonces yo creo que yo lo que quisiera es que la película aportara un poco, ¿no? De cómo imaginar una historia que ha sido censurada, borrada,
de la memoria colectiva de una gente y cómo hacer comprender eso. Yo estaba en un seminario hace poco hablando de la película con americanos y otros, y les dije, mira, ustedes han visto El beso de la mujer araña. Ustedes no saben nada de lo que sucedió en Brasil en los años 60 y 70, pero se acuerdan del cuento, ¿no? Y eso es lo que lo que aspiro yo, ¿no? Acuérdate, hay que recordarse del cuento y después, si te interesa, podrás investigar un poco más acerca de la historia. Ya profundizarás. Ya para terminar, Néstor, ¿cómo te sientes de que tu historia sea vista por muchas personas, personas que no te conocen incluso? Y cuando te imaginas a estas personas viendo lo que te sucedió, ¿a quién te imaginas? O sea, ¿tú quisieras que alguien en específico, un amigo, un familiar, vivo o no vivo, pudiera ver esta historia? Bueno, primero que todo, yo lo que veo, yo soy creyente y yo creo que esto es algo que Dios ha querido, Dios ha hecho que se cierre un círculo. Dios es el dueño de los círculos y este círculo no se ha cerrado para mucha gente. Por ejemplo, ni para Chema, siquiera. Chema murió antes de poder ver la película. Pero cuántas otras gentes no han muerto antes de verse, no, de cierta manera reivindicados sus ideales o sus errores, porque quizás todo lo que yo hice fue impulsado por el error, ¿no? Es decir, yo estaba actuando y mi papá me decía, todo esto es un error y quizás lo haya sido, pero bueno, mis errores llegaron hoy a convertirse en una obra de arte. Y bueno, es muy extraño poder verte como verte las espaldas, ¿no? Como estar corriendo. Hay una teoría einsteiniana que es esto, ¿no? Que tú vas corriendo, de pronto Kurt Gödel hizo unas maravillas ahí con las ecuaciones de Einstein del espacio-tiempo, de manera que tú podías correr y irte corriendo y verte las espaldas a ti mismo. Eso me ha pasado a mí, es una cuestión casi metafísica. Y todo esto yo lo agradezco mucho más siendo artista, porque la que ha hecho esto es una artista. Y entonces esta es una película artística y podría haber sido una película, no sé, hollywoodense, o podría haber sido del estilo de Plantados, que es una cuestión un poco más popular, pero no, la manera en que está transmitido esto, después de yo haber terminado de ver la película, es, mi mujer, mi esposa también lo vio, Esther María, que es una profesional de este tipo de cosas. Es decir, la manera en que esto se transmite es muy efectiva, precisamente por haber sido hecho por un artista. No sé de qué manera, es una magia lo que pasa con esta película, y no lo digo porque yo esté involucrado en ella, pero realmente, si eso es lo que Coco se propuso, yo creo que lo logró. Es decir, esta película no está en el grupo de las películas El beso de la mujer araña, porque esta es una película de arte. Yo creo que está en el grupo de los grandes documentales cubanos acerca de este tema que nadie escuchaba, y el otro, se me olvida ahora el segundo que hicieron Néstor Almendros y Conducta impropia, la primera impropia. Esto está en la familia de estas grandes testimonios. Nosotros estamos, Chema y yo, en algunos momentos en cámara. La manera en que Coco combinó estas dos cosas, la ficción total, porque es una ficción total en el sentido de que están recreados unos ambientes de una manera totalmente minimalista. Todo esto ha tenido una efectividad que para mí como persona ha sido muy, muy importante. ¿Quién quiero que vea esto? Bueno, la primera cosa que viene a la mente es mis hijos y sobre todo mi nieta, que es una persona que piensa mucho y que a pesar de que es muy callada, de pocas palabras, sin embargo capta el sentido de las cosas muy, muy rápidamente. Y yo creo que para ellos va a ser un legado, y eso se lo agradezco a Coco, un legado también familiar, no solamente social, ni solamente nacional, sino familiar. Y yo estoy muy emocionado con que ellos vean esta historia de su abuelo y de su padre. Así que eso, sí, y especialmente también quiero mencionar algo. Algunas de las personas que estuvieron involucradas en mi apresamiento, mi juicio y todo, todavía están vivas y han sido funcionarios del gobierno cubano, y otros no. Otros sencillamente se han convertido en pastores protestantes, etcétera. Y me imagino que esta película llegará ante sus ojos y podrán ver las ironías del destino. Así que la vida ha dado una vuelta y yo he estado aquí para ver esa vuelta.
Pudiste cerrar tu ciclo. Muchísimas gracias, Néstor, por compartir tu historia. Me siento Gracias. afortunada. Yo quiero verla. O sea, ya estoy como imaginando Bueno, llegará a España, porque va al MACBA. eso. A ver, ¿dónde va a estar? Rápidamente antes de terminar. En el Museo de Arte Contemporáneo, en el 2024, como parte de la retrospectiva de mi trabajo, ahí estará. Pues deseándolo de verdad. 2 meses o algo así. 2 meses completos ahí. Sí. Bueno, gracias Néstor por compartir tu historia con todo el Wendy. mundo. Y gracias Coco por hacer la magia y por estar con nosotros hoy. Mucha suerte en este Gracias. estreno hoy en Emiratos Árabes. Gracias.